en la penumbre que caracterizó el transcurso de su existencia. La infancia de Gregory House se vio inextricablemente ligada a un destino que, como un rollo de pergaminos antiguos, permaneció sellado por sombras impenetrables desde el momento de su nacimiento. Un velo misterioso envolvió el origen de este enigma viviente, el cual jamás pudo descifrar con precisión. ¿Quién, en verdad, había engendrado su ser se mantenía como una incógnita sin resolver? Oh Dios, ahí está. ¿El que piensas que es tu padre? Buena elección, se parece a Sean Connery. Le dijiste a tu padre, papá, me niego a reconocer tu existencia porque elegí a James Bond como padre. Arrojándolo a un abismo de incertidumbre que lo atormentaría durante toda su vida. Su mamá, figura errante en el tejido mismo de la existencia, se alzaba como una narradora de fábulas cuyo hilo conductor estaba hilvanado con las hebras engañosas de la falsedad. Sostenía con tenacidad digna de un tejedor de ilusiones que John House, el esposo de la mujer, fungía como un progenitor legítimo. No obstante, este tejido de engaños y sombras, con el tiempo, demostraría ser frágil como una telaraña en una noche de tormenta. Y la verdad, cual rayo desgarrador, se abría paso, iluminando la oscuridad. Y es probable que John House, un hombre de armas y disciplina, nunca dejara de sospechar que Gregory no llevaba su sangre. El enigma que envolvía al joven le llevó a un trato implacable, castigos severos, baños helados y las amenazas constantes de ser arrojado al abismo de la intemperie cuando se aventurara por el camino de la desobediencia. En ese mundo regido por la rigidez y el orden, se adentraría en los recovecos de su infancia, dotando de nuevos matices a las sombras que marcaron su pasado. En el devenir del tiempo, la versión de la historia habría de experimentar una metamorfosis. En esta versión, la crueldad hallaría su origen en la figura de su abuela, House, en su calidad de narrador. Supongo que es peor que ser abusado por tu abuela. Le gustaban las cosas a su manera. Y creía en la disciplina. Tenés razón, supongo, porque casi nunca me porté mal cuando estuve con ella. Temía tener que dormir en el patio o bañarme en el hielo. No era mi abuela, pero era verdad. ¿Quién fue? Mi padre. De manera paradójica, como si sus actos se hubieran tornado más livianos con el paso de los años. Los vientos gélidos de la vida, debo admitir, soplaban desde diversos rincones. Mas, en retrospectiva, quizás aquellas noches estrelladas y aquellos baños gélidos fueron el precio que debí pagar por las lecciones vitales de la vida, donde mi abuela imponía con puño de acero. En su hogar, John House llevó consigo la misma filosofía que lo guió en su servicio militar. Su compromiso con la excelencia, la lealtad y el respeto hacia el prójimo se manifestó en su manera de criar a su familia y en la manera en la que se relacionaba con su entorno. En el funeral de su padre, nadie se sorprendía al ver que los invitados eran todos marines de rango superior, pues reconocían en John House a un líder feroz. Hay muchas personas aquí hoy, incluyendo algunos del ejército, y noté que cada militar tiene el rango de mi padre o superior, y eso no me sorprende, porque si la prueba de un hombre es cómo trata a sus subordinados, fue una prueba que mi padre falló. A la tierna edad de 12 años, en el fragor de la adolescencia incipiente, House comenzó a dudar que John, su figura paterna, no era su verdadero linaje. La epifanía de su desconcierto emergió con la fuerza de un rayo en una noche oscura. Las disonancias físicas se erigieron como los primeros acordes de una sinfonía de incertidumbre. Un eco de inquietud recorrió su ser al advertir de que la cronología de su concepción no armonizaba con el momento en que su progenitor se encontraba presente, ya que éste se hallaba en las lejanas tierras de Okinawa. Conjeturas se tejieron como finos hilos de araña en el rincón más profundo de su mente, y las sospechas, como sombras danzantes, proyectaron su mirada sobre Thomas. Confidente de su padre y amante de su madre, el laberinto de la verdad se expandía y las sendas de la duda se multiplicaban.
Sin embargo, la certeza aún se le escapaba entre los dedos. Y quizás por esto, entre tanta firmeza y orden, House le perdió el respeto a su padre, porque se dejó engañar, y aún sabiendo que no era hijo suyo, lo crió, pero con rencor. De esta forma, conocemos la razón por la cual siempre decía: Solo hombre mediocre, cuídense. No, eso no. Hay una razón para que todos mientan. Funciona. Lo que permite que la sociedad funcione, lo que separa al hombre de la bestia. Espera, tengo una mucho mejor. Las mentiras son como los niños. Mucho trabajo, pero lo vale, ya que el futuro depende de esos pequeños. Cuando alguien te importa... Le mientes. Finges que sus constantes y poderosas reflexiones son interesantes. Le dices que no está perdiendo su apariencia juvenil y convirtiéndose en vieja. Admito mi error y debo decir que ha sido un verdadero placer charlar contigo. Siguiendo con el desarrollo de su vida, en un relato que evoca los recuerdos de tiempos pasados, se nos narra que John, un viajero incansable, se encontraba frecuentemente ausente, sumido en los confines de las lejanas tierras. Sin embargo, el relato nos lleva a un momento crucial en la vida de House. A través de sus palabras, el narrador nos transporta a las orillas del Nilo, en donde su primer atisbo con la medicina se gestó. La misteriosa esencia de esta antigua civilización sirvió como el caldo de cultivo para una pasión que florecería en años venideros. Cuando yo era niño, mi padre estaba en una base de la Marina en Egipto. Estábamos en medio de la nada y no había nada que un niño pudiera hacer excepto buscar la tumba de una momia. A la edad de 14 años, mientras él y su padre se encontraban en las lejanas tierras de Japón, House compartía sus días con un compañero de escuela. En un giro de los designios, el destino jugó su mano y el infortunio se cernió sobre ellos. Su compañero resultó herido en un accidente y fue gracias a la pronta valentía y acción de House que pudo ser llevado a un hospital. Aquí es donde la narrativa se sume en la oscuridad, pues los médicos presentes se vieron impotentes ante la gravedad de la situación. Las tinieblas de la incertidumbre nublaron el horizonte y la vida de su compañero pendía de un hilo. En ese momento crítico se nos presenta a un personaje insólito, el conserje del hospital, quien, en una revelación sorprendente, resultó ser un doctor con un conocimiento y habilidades notables. A pesar de no aparentar ser médico, y quizás no ejercer la medicina de manera tradicional, su erudición en el arte de los diagnósticos lo convirtió en una autoridad incuestionable en este campo, un auténtico erudito rechazado por el gremio médico, pero cuyos diagnósticos eran inquebrantables. Su sabiduría, como un faro en la noche, se alzaba por encima de la convención. Su relato nos sumerge a un mundo donde la pasión por la medicina se aclaró y nos muestra a la primera persona que House llegó a admirar. Por lo que el misterio de Egipto, el accidente que presenció y la autoridad en el diagnóstico se entrelazan en un tejido narrativo tan oscuro como intrigante, iluminado por la llama del conocimiento. En su juventud, el ilustre House cultivaba pasiones profundas y extraordinarias, cuyas raíces se hundían en lo más profundo de su ser. La música y la física, dos esferas de conocimiento en su apariencia dispares, se entrelazaban en el tapiz de su alma, desplegando su innata destreza con un fulgor y esplendor que desvelaban un talento prodigioso, digno de los grandes maestros del pasado. Pero el joven House no se contentaba con semejante logro. Durante su proceso de formación, se apropió magistralmente de más de 5 instrumentos musicales. Una hazaña que solo los más grandes dotados pueden ostentar. Sus viajes, travesías por el conocimiento y las experiencias multiculturales contribuyeron de manera significativa a este prodigioso polimorfismo musical. Además, en un alarde de su intelecto polifacético, domina con destreza 7 idiomas, desplegando una habilidad lingüística que roza la perfección y asombra a los entendidos en la materia.
En un giro que pocos podrían anticipar, House se revela también como un apasionado seguidor de los videojuegos, del mundo del anime y un conocedor de las novelas médicas. Su conocimiento en estos ámbitos es tan vasto como su erudición en la medicina, pero House no se detiene ahí. Su sabiduría se extiende a terrenos insólitos, pues posee un conocimiento exhaustivo sobre el origen y la historia de los Pokémon. Es por eso que Arceus creó un universo con 3 estados de la materia y 300 venenos líquidos y sólidos que pueden causar sus síntomas. ¿Arceus? Búscalo. House personifica la esencia misma de la erudición y la pasión, un individuo que ha explorado los rincones más oscuros y deslumbrantes del conocimiento, dejando una huella imborrable en cada disciplina que ha tocado, pero recordando a la persona que admiró en Japón y profundizando en el arte de la medicina, que es un laberinto de complejidad, una encrucijada de síntomas y signos que requieren de codificación. Tú tienes complejo de Rubik y resolver el acertijo. La esencia de esta vocación radica en la búsqueda incesante del diagnóstico correcto, un desafío intelectual que sumerge en un mar de incertidumbre y reflexión. Cada caso es un rompecabezas, una amalgama de pistas que se deben reunir con maestría y destreza. El misterio de la enfermedad se convierte en un reto intelectual. Así es que toma la decisión de estudiar medicina. Entra a Hopkins y se especializa en nefrología. Usted es el nefrólogo. Díganos cuál lo hizo y lo retiraremos. Fue en ese lúgubre ámbito académico que se hallaría el encuentro mágico y profético entre dos seres excepcionales, entrelazando sus destinos, Lisa Cori y House. La biblioteca, santuario del conocimiento, fue el telón de fondo de su primer encuentro. Allí, como un oráculo, House entregó a Cori su primer programa de estudios, marcando el inicio de una relación que trascendería los límites de lo convencional. Una relación que forjó el crisol de la sabiduría y la oscuridad de sus almas. Un lugar donde los misterios de la existencia se entrelazan con los dilemas de la moral. Sin embargo, la danza de la vida los unió en una fiesta, donde sus almas se entrelazaron en una sinfonía de pasión y destinos cruzados. Todo ocurrió con la rapidez de un relámpago en la noche, como si estuvieran destinados a vivir una feroz y arrebatadora aventura. Por cierto, parece que todos creen que usted y yo tuvimos relaciones. ¿Cree que podría ser posible? Pero como los antiguos profetas lo predijeron, House pronto dejó de llamarla. Ante esto, quizás Cori sintió un poco de resentimiento, pero nunca dejó de admirarlo. Cori siguió su camino en busca de su grandeza, consciente de que la luminosa sombra de House siempre la guiaría. Ambos fueron a Michigan. ¿Lo conoció cuando estuvo ahí? Yo iba en otro grado, pero sí lo conocía. Ya era una leyenda. Cori se graduó y al emprender su trayectoria profesional, su brillantez se manifestó de manera deslumbrante. Y con la velocidad de una cometa ascendente, se alzó con el codiciado puesto de jefa de hospital en Princeton. Ese prestigioso logro que tantos anhelan, sin éxito, ella lo materializó con maestría. Sin embargo, la vida, en su diseño, trazó dificultades inquietantes en el enigmático Gregory House. Aunque el brillo de la inteligencia de House era indiscutible, sus pasos se fueron enredando en las marañas de la jerarquía laboral, impidiendo alcanzar la cima. Y así, paradójicamente, mientras Cori alcanzaba alturas luminosas en su carrera, House se debatía en un torbellino de obstáculos personales y profesionales. Fue en ese punto que House, con determinación singular, optó por alejarse de sus padres, trazando una línea divisoria entre su pasado y su presente. Hola, mamá. Tengo cena de negocios el jueves. No puedo cancelarlo. Nadie parecía comprender ni tolerar su peculiar enfoque.
pues desde el inicio de su carrera abrazó con vehemencia la máxima de que el fin justifica los medios. En su mente, la ciencia médica se asemejaba a una partida de ajedrez. Su sangre fría, que bombeaba en su torrente sanguíneo, encendió la controversia. Él se mantenía firme en su devoción por la implacable búsqueda de la verdad patológica. No se detendría ante la barrera de la ética convencional, que a menudo le parecía hipócrita. A menudo, para hallar la respuesta que tanto ansiaba, se aventuraba en la senda de la experimentación directa, incluso en el propio paciente moribundo. Aunque, en ocasiones, sus audaces maniobras lograban salvar vidas, el gremio médico no podía sino alzar su ceja con una expresión de cuestionable desaprobación. Mientras otros buscaban la luz de la tradición y la ortodoxia, él navegaba en aguas oscuras y traicioneras. Debido a esto, 4 hospitales lo despidieron. ¿Por qué no ha despedido a House? Él es un gran doctor, pero cualquier otro administrador de hospital lo hubiera despedido hace años. 4 lo hicieron. Por lo que podemos resumir su trayectoria profesional como 5 hospitales, 4 despedidas. Antes de trabajar con Cody, House conoce a Wilson en la penumbra de un bar, en un remoto rincón de Nueva Orleans. La escena se desenvuelve en una convención de medicina, donde la neblina de la incertidumbre flotaba en el aire, enradecida por el humo de los cigarrillos. Fue el telón de fondo donde el destino y la música convergieron en armonía. Las notas del piano, ejecutadas con maestría, cada acorde resonaba con una oscuridad melódica que solo un alma atormentada podría comprender. El responsable de esta fascinante melodía era House. Wilson, en busca de la tranquilidad, se aproximó al bar con la esperanza de escapar temporalmente de la complejidad del mundo, ya que éste se había divorciado. Pero la melodía, aunque magistral, era una sinfonía de aflicción que despertó un instinto inusualmente visceral en Wilson. «Suficiente», gritó Wilson. Imploró a House que detuviera la ejecución musical de su propio tormento interno. Sin embargo, House, indiferente, continuó con la interpretación musical. La paciencia de Wilson en su límite cedió ante la tormenta de las notas desbordantes. Una botella, emblema de su frustración, voló a través del aire en una danza efímera antes de estrellarse contra el piano. Exhortó a los demás presentes a unirse, arrojándose cosas unos a otros. El desastre resultante no pasó desapercibido por las autoridades, y la arrebatadora sinfonía culminó en un clímax de caos. Ambos fueron llevados a la cárcel. Sin embargo, la ironía tejió su tela, ya que House con su propio recurso pagó la fianza que liberó a ambos. En ese instante, ambos se hicieron amigos. El divorcio de Wilson y la indiferencia imperturbable de House era el ingrediente de una amistad peculiar. Vamos a entrar en la historia de Wilson, un tipo que empezó estudiando medicina, pero en algún momento se lanzó de cabeza al mundo del cine, pero no del cine normal, sino del cine que hace que las personas adultas se pongan rojas. Se sumergió en este arte peculiar y se volvió parte de una carrera que seguro no encontrarás en los libros de medicina. Wilson tiene un hermano con esquizofrenia y eso hizo que la vida de Wilson se volviera un torbellino de emociones. En la universidad, mientras estudiaba y actuaba, su hermano le llamaba todos los días, pero un día todo cambió. Su hermano tenía problemas serios. Wilson no tenía tiempo de escucharlo y colgó el teléfono. Su hermano tomó la decisión de escaparse de la casa. Al enterarse, Wilson se quedó con una culpa enorme, sintiéndose como si hubiese fallado de alguna manera. Desde entonces, Wilson decidió que no quería decepcionar a nadie más en su vida. Quería ser el tipo de personas en las que todos podían confiar, sin dejar a nadie atrás. Esa culpa lo impulsó a ser el mejor amigo que podía ser, a no defraudar a quienes lo necesitaban. Luego de que House fuese contratado en Princeton, llamó a Wilson porque solicitaban a un oncólogo, o sea que Wilson tiene ese empleo porque House lo ayudó. Por todo esto es que Wilson es tan fiel a House, ya que él lo considera su verdadero amigo. Continuando con la vida personal de Wilson, Wilson se casa, se divorcia y vuelve a caer. Amo a mi esposa. El dicho del amor. Lo siento, sé que amas a tu esposa. Amaste a todas.
Todavía quizá. Su vida personal, una montaña rusa de emociones, se ve afectada por las decisiones impulsivas y los caprichos del destino. Sus esposas vienen y se van, pero una constante persiste: House, el imán del caos y necesidad. Tú siempre lo necesitabas y él estuvo ahí para ti. Tenía una esposa esperando en casa y no te importó. El futuro de Wilson se revela. Entra en la monotonía y en la búsqueda de estímulos. Él se sumerge en la infidelidad. Un deseo insaciable de emociones lo llevan a la búsqueda de una compañera que no solo sea su esposa, sino una musa que encienda su pasión por la vida. Pues yo he engañado. ¿Quieres castigarlo? Bien por ti. Pero no puedes sin castigar a las personas que lo aman. ¿Así justificas mentirle a tus esposas? Siempre les he dicho. En ese momento, todo iba bien con House. Este se enamora y vivió momentos de éxtasis junto a su primera esposa. Fueron 5 años de alegría, pero, como en todas las sinfonías, la melodía cambia abruptamente. Mientras disfrutaba una partida de minigolf, un dolor en la pierna hizo que su vida diera un giro inesperado. House decidió aliviar su dolor con morfina, un narcótico analgésico. Pero ese alivio fue efímero. Fue al hospital y le hicieron estudios de todo tipo. Pero la resonancia reveló el problema. Este era un aneurisma coagular. La vida de House pendía de un hilo que amenazaba con cortarse en cualquier momento. En medio del caos, su mente brillante tejió una red de soluciones alternativas que podrían cambiar el juego. Provocó muerte muscular. Y si restaura el flujo sanguíneo en lugar de expulsar toda esa basura, ingresa en mi organismo. La citosina puede causar falla de órganos. El potasio puede provocar paro cardíaco. Por otro lado, volvería a usar mi pierna. Puede programar la biopsia. Entiendo los riesgos. La tensión aumentaba, llevándolo al borde de un infarto. Necesito más calcio glucanate. Le di 5 miligramos. El QRS está más ancho. Mi potasio se incrementa. Puedo tener problemas. No es un narcótico. No busco placer. Tiene como 20 segundos. Mientras luchaba contra el tiempo y a su destino, pero se mantenía firme en no perder su pierna. House estaba dispuesto a desafiar la muerte, y lo que sucedió a continuación dejó a todos boquiabiertos, porque a veces la genialidad y la locura se entrelazan en una danza deslumbrante, donde las decisiones audaces se convierten en la última línea de defensa contra el destino implacable. Una taquicardia amenaza con arrebatarle la vida, pero House, siempre con un paso adelante, se autodiagnostica justo en el momento crítico. Necesito más calcio glucanate. Le di 5 miligramos. El QRS está más ancho. Mi potasio se incrementa. Puedo tener problemas. No es un narcótico. No busco placer. Tiene como 20 segundos. Sin embargo, la tenacidad de House chocó con su deseo de evitar el dolor prolongado. En un acto de desafiar a la muerte, rechaza la amputación y exige un coma inducido para evitar dolor. ¿Cambió de opinión? No, pidió ser puesto en coma químicamente inducido para dormir y pasar la peor parte del dolor. La línea entre la vida y la muerte se desvanece, mientras House se sumerge en lo profundo de su propia conciencia. En el coma, enfrenta demonios internos, fantasmas del pasado y la incertidumbre de un futuro incierto. Corey fijó su mirada en Stacy, planteándole una alternativa intermedia. En este escenario existe la posibilidad de retener la extremidad, aunque con un toque de dolor persistente, aunque infinitamente más llevadero que el tormento que House estaba experimentando. El grado intermedio del que hablaba. Podemos sacar el músculo muerto. Aún hay cierto riesgo de una lesión de arteria, pero... Firmaré las formas, doctora. Está salvando su vida. Él no lo verá de ese modo. Al final, su esposa Stacy decide por él. Le sacan el músculo y le dejan la pierna, aunque con un dolor que quedará para siempre, y una falta de movilidad. Aunque House vive, detesta la decisión que Stacy tomó por él. El hecho de que no le dejaran tomar la decisión que él quería se hace insoportable. Ellos dos terminan y ella se va para siempre. En medio de esta encrucijada, Wilson se erigió como el fiel testigo de esta lucha interna de House.
Fue él quien permaneció a su lado cuando Stacy abandonó la batalla, dejándolo abandonado en el caos de la rehabilitación a medio camino. La última vez que lo dejaste, yo fui quien estuvo recogiendo los pedazos. Ah, claro, él lloraba antes de dormir cada noche. Eso suena a su versión. Él se ha lamentado por 5 años. House consideró a su pie como el caso que nunca pudo resolver, algo que siempre lo atormentaría. La idea de amputarlo para poner fin a su sufrimiento rondaba su pensamiento. Una solución drástica que parecía tentadora. Sin embargo, rendirse de esa manera sería aceptar la derrota. Algo que House, conocido por su terquedad, no estaba dispuesto a hacer. House ha experimentado cada matiz de la vida, desde lo más decadente hasta lo más exquisito, y ahora, envuelto por la desilusión, moldea su actitud hacia una más oscura y afín a la de un villano, perdiendo la fe en la humanidad y dejándose consumir por el desprecio. De igual forma, se sumerge en el oscuro mundo de las relaciones efímeras, contratando a mujeres de la vida galante cada vez que la oportunidad se presenta, quizás porque algo de esto le recuerda a su madre y lo hace conectar con ella. El dolor constante, especialmente por las mañanas, ha teñido su existencia en un sufrimiento insoportable. Esta dolorosa realidad lo deja irritado y malhumorado la mayor parte del tiempo. Esto lo hace incapaz de soportar las trivialidades cotidianas, que ahora solo puede manejar con su característico sarcasmo. Ya no tiene la paciencia necesaria para lidiar con las consultas médicas convencionales. Aún así, su pasión por la medicina sigue en pie y le proponen fundar el departamento de diagnósticos en Princeton, un departamento que hasta ese momento no existe en ninguna parte del mundo. Liberado de las ataduras que alguna vez limitaron su genio. En ese nuevo capítulo, cada caso es un desafío que enfrenta con destreza y sagacidad, iluminando el camino con su mente brillante. Ha convertido innumerables desafíos médicos en victorias, salvando la misma cantidad de vidas. Después de algunos éxitos rotundos, la genialidad de House se ve desafiada por un enigma médico que lo atormentará. Hace 12 años, Esther, una mujer afligida por la extraña combinación de diarrea con sangre y problemas de coordinación, se convierte en la mancha indeleble en el expediente de House, la primera paciente que muere. A pesar de sus incansables esfuerzos, la respuesta se escapaba de entre sus dedos. Todo el mundo insistía que se trataba de una simple gastroenteritis, pero Esther se desvanecía ante sus ojos, la verdad oculta en alguna parte de su anatomía. La paciente sucumbe en medio de la incertidumbre y solo después de su muerte House descubre lo que tenía. En realidad ella tenía las heridas de Earhart Chester, solo que esto no se reflejaba en el tracto gastrointestinal todavía. Hagan una prueba de Erdheim Chester. Dio negativo. También en Esther. La enfermedad miente. ¿El tumor tiene algo contra usted? Las enfermedades no mienten. No mienten, juegan muy lento. Se hizo una biopsia de colon, pero aún no había llegado al tracto gastrointestinal. Está ahí ahora. En sus pulmones, en su hígado. Usted quiere verlo ahí. La sombra de la duda cernía sobre él, recordando que, a pesar de sus logros, el misterio aún podía acechar. Poco tiempo después decide formar su equipo, de 3 médicos. Tenían que ser expertos en sus áreas, y por lo menos equilibrar las cosas. Necesitaba a alguien que lo adulara, a alguien que lo cuestionara siempre, y a alguien que le recordara que aún tenía corazón. Yo voy a ser ustedes. De ninguna forma. Demasiada sangre para hacer una vena. Imposible, colega. Si fuera una arteria aún estaría sangrando. De hecho, estaría muerto. Cada uno tiene su historia. Cameron estuvo casada alguna vez, mucho antes de dedicarse a la medicina. Su esposo murió, y ahora con las observaciones de House, las cuales son correctas, ahora busca a alguien a quien cuidar o reparar para no sentirse tan culpable. Ella es la que le dirá a House cuando ha ido demasiado lejos. ¿Y a usted? Porque es bastante bonita. No, la contraté porque se ve bien. Es como una linda obra de arte en la sala. Fui de las mejores en mi clase. Pero no la mejor. Fui internista en la clínica Mayo. ¿E hizo un buen trabajo ahí? Pero no el mejor. ¿Eso la molesta? ¿En serio? Chase tiene un padre doctor y ha tenido la vida demasiado fácil. Su padre contactó con House y le pidió que Chase trabajara con él. Chase estudió en un seminario y reza cada vez que los pacientes se enferman para que no mueran. ¿Tenías razón?
El niño de 8 años tocó mi trasero. No debí alentarlo. Yo fui niño alguna vez, sé algo de eso. ¿Eras un pervertido a los 8? Tal vez a los 11. Sin embargo, él está resentido con su padre, porque gracias a las estupideces de su padre, sus padres se separan. 10 años antes del presente, su madre muere, y esto aumentó su resentimiento. Mi madre murió hace 10 años. Pero siempre está con usted en espíritu. En cuanto a Foreman, es el que más ha sufrido y también tiene una actitud de villano. Era muy pobre, así que él y su hermano robaban autos y a veces allanaban casas para robar lo que encontraban. Hay una razón por la que te contraté. Sabrías qué hacer con una puerta cerrada. ¿Quieres abrirlo? Tú robas autos, ¿no? A los 16 años, perteneciendo a una pandilla, fue llevado al reformatorio. Él sale y deja esa vida y decidió estudiar medicina. Pero su hermano no abrió los ojos y él vuelve a la prisión. Foreman termina la carrera y se esfuerza mucho. Hace su residencia con el Dr. Hamilton, otra leyenda. Qué hermoso. Papá debe estar orgulloso. Sales en el periódico. ¿Leíste lo que escribió al margen? Nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a ir a despertarlo. No está orgulloso de mí, sino de Jesús. Todo lo que hago bien es obra de Dios. Todo lo que hago mal es culpa mía. 2 años antes del presente, House y Corey intentan salir, pero no sale nada de ahí. ¿Por qué usas tanto maquillaje en la zona de los ojos? ¿Qué tan tarde llegaste anoche? Siempre es él y que yo sepa, no hay toque de queda. ¿Pero qué, un hámster te invitó a su madriguera? Mentiste. Lo recuerdas porque él estaba cortejándome. Tú me das todo lo que pido porque una noche yo te di todo. Deja de mirar mi trasero cuando crees que no estoy viendo. Deja de aparecerte en restaurantes cuando casualmente estoy en una cita. Deja de fantasear conmigo en la ducha. Ese barco zarpó hace tiempo, House. Supéralo. Y así es como da inicio a la serie.